Y seguimos hablando de nuestro folclore argentino, donde hablábamos del significado de la palabra folclore, que decía ciencia y saber de un pueblo. Al hablar del saber del pueblo, estamos hablando de las distintas ramas que encierra la palabra folclore. Habíamos hablado de canto, habíamos hablado de música, habíamos hablado de danzas, de costumbres, mitos, leyendas, juegos, comidas, todo referente a nuestro folclore, porque tiene tantas cosas lindas, tantas costumbres lindas, que queremos mantenerlas siempre vigentes para que no se pierdan. Hablábamos recién, decíamos leyendas. Hay tantas leyendas hermosas, tantas leyendas lindas, y que por ahí las escuchamos y no le prestamos demasiada atención. Y tal vez sea porque no sabemos lo que es una leyenda. Una leyenda es una narración sobre hechos sobrenaturales o naturales, o una mezcla de ambas, que se transmite de generación en generación. También puede ser de forma escrita o forma oral. Generalmente el relato se sitúa en forma imprecisa entre el mito y el suceso verídico que lo contiene con cierta singularidad. El mito es un relato tradicional que se refiere a unos acontecimientos, digamos, prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o por extraordinarios tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos o personajes fantásticos, que buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Esto es lo lindo que tiene nuestro folclore, y con ser de leyendas, por ejemplo, podemos nombrar las más conocidas, si se quiere, ¿sí? La leyenda del Seibo, la leyenda del Cacuy, la reconocida leyenda de la Telecita, la leyenda de Ancenusa, que por ahí muy poco se conoce también, y es una maravillosa leyenda que está ubicada muy cerquita de nosotros. Se habla de lo que es Mar Chiquita, Miramar, donde sucedió todo este tipo de leyendas. Y podemos hablar también de leyendas de distintas regiones que enriquecen a nuestro folclore argentino. También podemos hablar de lo que son los juegos tradicionales de nuestro folclore argentino. Los juegos que están muy ligados a las actividades del pueblo. A lo largo del tiempo han pasado de generación en generación. De la mayoría de ellos no se conoce el origen, simplemente se comenzó, nació de la necesidad del hombre de jugar, es decir, que se trata de actividades espontáneas, creativas y sobre todo muy motivadoras. Y uno de los, podemos nombrar juegos, podemos nombrar costumbres, podemos nombrar deportes, tenemos juegos, por ejemplo, del pato, podemos llamar el juego de la taba, podemos nombrar el juego de la sortija, ¿sí? Que hoy en día también se está practicando, no en profundidad, pero se puede ver en ciertos momentos, en ciertos lugares, que se puede estar observando este juego de la sortija. ¿Qué es el juego de la sortija? Es la habilidad gauchesca, donde el jinete debe invocar con un palillo tipo lápiz, ¿sí? Un anillo o una argolla que se cuelga en un arco con un pequeño cordón fino. Y el jinete debe venir a todo galope de más o menos una distancia de 100 metros y con su mano derecha debe venir en lo alto y tratar de invocar a toda carrera ese anillo o esa argolla donde
de lograrlo es el ganador o es el que recibe el aplauso de toda la concurrencia. ¿Se imaginan un triunfador, ¿sí?, de venir a toda velocidad, digamos, desde 100 metros, a todo galope, y poder llegar a embocar ese anillo o esa argolla que está puesta sobre un hilo que está en un arco? Entonces eso ha sido de mucha difusión y de mucha práctica en nuestros tiempos, ¿eh? También podemos hablar de otro juego que hoy también se mantiene, pero no en su totalidad, digamos, perdón, porque se prohibió por el tema de que se jugaba mucho dinero. Entonces hoy en día está un poquito prohibido, se juega de vez en cuando en algunos lugares. Yo, por ejemplo, lo he visto jugar en Salavina, un lugar muy rico en cultura, en Santiago del Estero. Ahí he visto jugar a la taba. La taba es de un material del hueso del talón de la vaca o de un carnero, ¿sí? Y lo juegan dos equipos, marcan dos rayas de cada lado y se debe lanzar hacia el aire la taba, haciendo que vaya girando, pasar la línea, y ahí cuando cae al piso, la taba tiene dos formas. La parte lisa es la parte buena y la otra parte es la parte mala. Es decir, que si al lanzarla cae de la parte buena, se consagra ganadora. Cae de la otra parte, lógicamente que pierde, ¿sí? Ese es el juego que se le llama juego de la taba. Muy rico, muy entusiasta también los que juegan, porque se entretienen demasiado, y más si hay alguna moneda en el medio, ¿no? Se imaginan. Así que esto también lo queríamos reflejar, como vamos a ir haciendo con otros juegos, con otros entretenimientos, porque no nos olvidemos que entretenimiento para el gaucho era la doma, la jineteada, que ahí hay diferencia entre doma y jineteada, ¿sí? ¿Por qué diferencia? Porque domar significa amansar y jinetear es donde el gaucho demuestra su destreza manteniéndose sobre el lomo del animal. Entonces, vemos por ahí festivales que dicen, qué sé yo, festival de doma y folclore. No es doma y folclore, sería jineteada y folclore, Entonces eso hay que tenerlo bien clarito. Después vamos a hablar también de lo que es comidas criollas. Naturalmente que estamos casi todos los días disfrutando de esas comidas, y más en fechas claves. Por ejemplo, vamos a nombrar 1 de mayo, fanáticos todos del locro. Hablemos de un 9 de julio, fecha clave también, el 9 de julio, comemos locro, asado, empanadas, guiso carrero, humita y otras variedades que también vamos a ir hablando en su momento de la preparación de cada una de ellas y en qué región podemos disfrutar de cada uno de ellos, ¿sí? Esto es lo que más o menos queríamos reflejar sobre lo que es parte de nuestro folclore, ¿sí? Que no es únicamente canto y baile, hay también juegos, música, hay comidas, que ya vamos en su momento a ir mostrando cada cosa, ¿sí? Hasta acá llegamos entonces con esta parte, ¿sí? Gracias. ¿Cómo están ustedes? Nos volvemos a encontrar. Como habíamos dicho, todas las semanas vamos a estar juntitos para conocer y practicar, porque vamos a aprender todo lo referente a nuestras danzas de nuestro folclore argentino. Y en esta oportunidad, para tener una continuidad de lo que vamos aprendiendo, vamos a ver
el gato cuyano. ¿Sí? Anteriormente habíamos visto una parte de la historia, de lo que es el folclore, después hablamos sobre el gato simple, el gato común, como le dicen, hemos hablado sobre los pasos, castañetas, todo eso se vuelca a lo que es la coreografía de las danzas que vamos a ir aprendiendo. Como por ejemplo ya habrán visto en el gato común, en el gato simple. Hoy nos toca hablar del gato cuyano. Una danza que corresponde a la, como su nombre lo dice, cuyano, corresponde a la zona de Cuyo de nuestro país, que está comprendido con las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. Es una danza alegre, picaresca, de pareja, donde el juego amoroso se sigue repitiendo en estas prácticas de nuestra danza. Una danza muy linda que nos permite jugar también como lo hicimos con el otro gato simple. Es una danza que se comenzó a bailar entre el siglo XIX, siglo XX más o menos, ¿sí? Y que hoy tiene gran difusión en la parte cuyana, junto a otras danzas que vamos a ir viendo con el tiempo, ¿sí? Entonces, para entender un poquito mejor la parte coreográfica de esta danza como es el gato cuyano, yo les voy a mostrar un gráfico para que ustedes entiendan mejor, ¿sí? Cómo es el desarrollo coreográfico de esta danza llamada gato cuyano. Bien, y como decíamos, vamos a mostrar el gráfico para ver bien el desarrollo de las figuras que tiene el gato cuyano. Que la única variante que tiene el gato común es un contragiro, ¿sí? Y aquí lo vemos. Después de hacer el palmoteo de 8 compases como hicimos en el gato simple, viene una vuelta entera de 8 compases, una vuelta entera bien redonda, ¿sí? Una vez que completamos la vuelta entera de 8 compases, viene un giro común de 4 compases, un giro como hicimos en el otro gato. Y acá viene la diferencia, que le agregamos un contragiro de 4 compases, o sea, al revés de lo que hicimos, ¿sí? Luego viene el zapateo y zarandeo, también de 8 compases. Viene a continuación una media vuelta de 4 compases, o sea que cambiamos el lugar con la compañera como lo hicimos ya anteriormente. Y volvemos a hacer zapateo y zarandeo. Una vez que hicimos zapateo y zarandeo de 8 compases, viene el giro final, que es el encuentro de la pareja en el centro del cuadrado de baile y termina el varón coronando a la niña, ¿sí? Entonces, la diferencia del gato-gato está en el contragiro, que son 4 compases más que tiene el gato cuyano. La segunda parte es igual coreográficamente, solo que se comienza del lado opuesto. ¿Está claro hasta ahí? Bien, a ver, ahora lo vamos a marcar con mi compañera para que ustedes tengan un mayor conocimiento del desplazamiento. Esto no quiere decir que cuando ustedes vayan a bailar a una peña, lo bailen estructuradamente, ¿sí? Ahí nosotros tenemos que largar nuestra libertad para expresarnos. Es decir, que por ahí, si yo quiero hacerlo al giro en un círculo y después con un balanceo, está permitido. Esto es como para tener una referencia de lo que son los tiempos musicales que tiene cada danza. De acuerdo. A ver, con esto ustedes ya pueden ir practicando. En un ratito se lo mostramos nosotros. Bien, ahora vamos a ver, como habíamos hablado anteriormente, la marcación y el desplazamiento de la coreografía del gato cuyano. Como verán, el gato cuyano es una danza de pareja, ¿sí? Ya habíamos hablado a qué región pertenece y cuáles son las provincias
que conforman esta región, ¿sí? Es decir, que es la región cuyana y la comprenden las provincias de Mendoza, San Luis y San Juan. Bien, como toda danza, se comienza enfrentados, ¿sí? El caballero va a tomar la mano derecha de la niña de esta manera, como lo hicimos en el gato anterior. Y vuelvo a repetir, yo miro a la cámara para explicarles, pero si no, la mirada es frente a frente y a los ojos. Nada de bailar y mirar para abajo y hacerle giro a la niña mirando para abajo, no tiene sentido. El giro es bien respetuoso hacia la dama, no es un giro cualquiera. Entonces, una vez que yo estoy con la mano derecha de la niña, le hago hacer el giro, 1, 2, vuelvo, 3 y 4. Estamos hasta ahí. Entonces, la posición es como la que dijimos antes. El varón bien plantado y la niña pierna izquierda adelantado, medianamente adelantado. Y la otra mano en la pollera. ¿De acuerdo hasta ahí? Entonces, comenzamos. Acompaño. 1, 2, girito a la nena. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué cuento hasta 8 para esperar? Porque el gato cuyano, los tradicionales y bien marcados gatos cuyanos, tiene doble introducción. Entonces yo cuento 4, 5, 6, 7, 8, me planto y después vienen los 8 compases de palmoteo. ¿De acuerdo? Entonces, palmoteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una vez que cumplí los 8 compases de palmoteo y los 8 de posición, voy a comenzar con la coreografía, que es vuelta entera de 8 compases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora viene un giro como hicimos anteriormente, un giro común. ¿Qué pasa en el giro común? La niña gira antes. 1, 2, la miro por sobre el hombro, sigo. 3, 4. Acá viene la diferencia con el otro gato, que hacemos un contragiro. Aquí no paramos. Como venimos, continuamos hasta llegar al lugar y cumplir los 4 compases. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Ahí viene el zapateo y zarandeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otra vez ahora con castañeta y hacemos media vuelta de 4 compases. 1, 2, 3, 4. Nuevamente zapateo y zarandeo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué viene ahora? Giro final en el medio. 1, 2, 3, 4. Terminamos enfrentado y coronando el caballero a la niña y no al revés. ¿De acuerdo? Estamos hasta ahí. Bien. Es decir, ¿qué hemos hecho? Palmoteo, vuelta entera, giro contra giro, zapateo, zarandeo, media vuelta, zapateo, zarandeo y giro final. La segunda es igual, solo que se comienza del lado opuesto. ¿De acuerdo hasta ahí? Esto es lo que tenemos como gato cuyano. ¿Sí? Y lo único que falta es que ustedes lo estudien y lo marquen. Y lo practiquen hasta la próxima clase. ¿De acuerdo? Hasta acá llegamos hoy y gracias por estar con nosotros. Thank you.
Cuando los aldeaninos bailan el teatro allá por el sur, cuando los aldeaninos bailan el teatro allá por el sur, azunaron conmigo que hasta los viejos le dicen salud, azunaron conmigo que hasta los viejos le dicen salud. A veces ganan ellos cuando en la parte del comisión. Pero siempre con ella terminan juntos y enamorados. Gato, gatito, alvearino,